María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de frases de Santa Faustina. Hoy vamos a reflexionar sobre una frase que Sor Faustina escribe en el numeral 1743. 1743. Allí Sor Faustina escribe así: no nos castigaste como lo habíamos merecido, debido al inconcebible abismo de tu compasión. Repito esta bella frase: no nos castigaste como lo habíamos merecido, debido al inconcebible abismo de tu compasión. Un poco de contexto para reflexionar sobre esta frase. Sor Faustina está escribiendo en este numeral 1743 sobre la infinita bondad de Dios en la creación de los hombres. Es uno de los últimos numerales de Sor Faustina donde realmente concibo la idea de que está haciendo un testamento espiritual. Todo ya en su vida es una reflexión, una vivencia de la divina misericordia, pese a que Sor Faustina está postrada en cama, cada vez más débil, tremendos dolores de una tuberculosis que ya los médicos no pueden controlar, está ella en el hospital. Bueno, sin embargo, ella no habla de ella habla de la misericordia de Dios, nos enseña a nosotros también a hacerla, a centrar nuestra vida en la misericordia de Dios. Ella reflexiona sobre la divina misericordia como es el centro de todo, en la creación del universo, en la creación del mundo, y ahora habla de la creación de los hombres. Y pone a la divina misericordia como el centro de la creación de los hombres. El hombre ha sido creado por misericordia. El hombre ha sido creado por un propósito de amor. Ha sido creado por el amor y para el amor. Ya la misericordia de Dios, que es el amor infinito de Dios, que desciende a la debilidad humana. Nuestra primera debilidad es el hecho de ser nada, de venir de la nada. Nosotros venimos de la nada. Nosotros podríamos no haber existido nunca. Y sin embargo el Señor nos hizo, nos creó a los hombres, te creó a ti, me creó a mí, quiso crearnos, quiso que existiéramos. Y todo lo que sale de Dios es misericordia. Recuerden, la primera misericordia del Señor no es sacarnos del pecado, sino sacarnos de la nada. De la nada. Adán y Eva venían de la nada, eran justos ante Dios antes del pecado, y ya Dios era misericordioso porque los había sacado de la nada. Les había mostrado que Él era su Padre, les había mostrado la verdad. Después vendrá el pecado y la redención, es decir, lo maravilloso de la misericordia de Dios que nos salva del pecado, nos purifica y nos sobreeleva por encima de la condición original de Adán y Eva. Sí, el amor de Dios se muestra maravilloso en los mayores pecadores, pero la primera acción de la misericordia de Dios es crearnos para el bien y crearnos porque Él es bueno. A veces te puedes preguntar, ¿qué hago en mi vida? ¿Para qué está mi vida? ¿Qué sentido tiene que yo exista? Tu existencia es valiosísima, porque es fruto de la misericordia de Dios. Dios que es bueno contigo, te ha creado, porque te ama, te ha hecho a su imagen y semejanza, luego te ha redimido. Por lo tanto, eres muy valioso a los ojos de Dios, valiosísimo. El Señor envió a su Hijo, Dios Padre envió a su Hijo para rescatarte, para salvarte. No se conformó con que elegiste el pecado y que estás en el pecado. Te busca, quiere tu conversión, te espera y añora. ¿Y cuánto late su corazón deseando que vuelvas? Y dice en esta frase Sor Faustina: no nos castigaste como lo habíamos merecido. Adán y Eva y todos los pecados de la humanidad merecen un castigo, no merecen la misericordia. La misericordia no puede ser merecida, es gratuita. Y por lo tanto puede no darla el Señor. Pudo no haberla dado, pudo no habernos creado, pudo no habernos redimido, pudo no haber enviado a su Hijo, pudo, claro que sí. No lo obligaban nuestros actos, al contrario, nuestros actos sin la gracia, después del pecado original, son repulsivos. Nada le agrada a Dios fuera de lo que su Hijo hace en nosotros, porque estamos manchados por el pecado.
Sí, las obras buenas de Adán y Eva antes del pecado eran agradables a Dios porque eran justas a los ojos de Dios, no estaban manchadas por el pecado. Desde que entró el pecado de Adán y Eva, no hay obras buenas en el ser humano. Las únicas obras buenas son aquellas que Cristo hace por medio de nosotros, por su gracia. Eso nos permite merecer el cielo. Pero nuestras obras buenas ante los ojos de los hombres son malas a los ojos de Dios porque no está la gracia. Ustedes que son malos, dice Jesús en el Evangelio. Sin embargo, saben dar cosas buenas a sus hijos. Entonces, nuestras obras sin la gracia merecen castigo. Nuestros pecados por oponerse a Dios merecen castigo. Y el castigo es la separación eterna de Dios, es decir, el infierno. ¿Por qué Jesús desciende al infierno? Justamente la zona inferior, donde de una manera reservada y protegida, es decir, no eran condenados, sino reservados para entrar al cielo luego de que Cristo abriera el cielo. Porque ellos habían esperado en el justo, en el Salvador. Entonces, y allí también entran Adán y Eva, convertidos de su mal, conscientes de lo que habían hecho, arrepentidos, no jactanciosos del pecado, arrepentidos del pecado. El jactancioso del pecado se queda donde quiere estar, es decir, en el infierno. Y particularmente esa es una realidad que hoy no se habla. Cuando Sor Faustina dice, no nos castigaste como lo habíamos merecido, es lo de San Pablo, el salario del pecado es la muerte, y la muerte es el infierno, la muerte eterna. Cuando Jesús habla en los evangelios de muerte, se refiere a la muerte eterna. La muerte corporal él la ve como una paz, un paso, un dormirse, para llegar a la verdadera vida. Pero se puede llegar a la verdadera vida, que es el cielo, que es la gracia con Cristo, o se llega a la muerte, por más que hay vida del alma en el sentido de que hay una persona consciente de la situación en la que está, sin embargo es una muerte eterna porque el alma está separada de Dios. Y ese es el infierno, la separación y el sufrimiento eterno. Si el cielo es alegría, gozo, felicidad eterna, el infierno es todo lo contrario. Infelicidad, sufrimiento, dolor sin sentido, separación de Dios, angustia, eternamente. Hoy algunos llegan a decir con grave error, casi herejía, el cielo tiene una limitación, es decir, en algún momento va a desaparecer. No, el Señor en el Evangelio dice, su gusano no muere, no tiene fin. Somos advertidos por la Iglesia, que es madre y que es buena, cuando nos advierte que el salario del pecado mortal es la condena eterna, y como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, si una persona muere manteniendo un pecado mortal sin arrepentirse, la misma persona elige separarse de Dios eternamente, es decir, el infierno. Esa enseñanza es siempre de la Iglesia. Sería falsa misericordia decir que uno puede no arrepentirse, vivir en pecado mortal y muere y Dios es bueno y lo lleva al cielo. No, porque contraría la enseñanza de Cristo por medio de la Iglesia. Es contrariar la palabra de Dios a favor de una especie de misericordia que es un buenismo sin sentido, falso, que no tiene raíces en la Biblia, ni en la enseñanza de la Iglesia, ni en la de los santos, ni en la de todos los papas. Sea sucumbir a una moda de estos tiempos donde todos son buenos, nada, no hay verdad, no hay mentira, no hay bien, no hay mal, cada uno lo que quiera, total Dios es bueno, vos te salvás igual. Eso es el que cree en la salvación, para los católicos que creen en la salvación, pero hay católicos que creen en la salvación, pero que la salvación es para todos, o sea, pequé o no pequé. ¿Cuántos católicos dicen, yo quiero ir al cielo, pero ni voy a misa, ni me confieso, ni rezo? Ya los santos decían, el que reza se salva. El que no reza, no. Pero el que reza encuentra a Dios en la verdad y lo busca a Dios pidiéndole perdón de sus pecados y la vida que viene de la Eucaristía. No nos castigaste como debíamos. Debido a la inconcebible abismo de tu compasión, Dios pudo haberse olvidado de su criatura y no lo hizo. Ah, ¿ustedes querían el pecado? Tengan lo que quieren, puede decirnos el Señor. A veces cuando nos endurecemos en el pecado, el Señor nos puede llegar a decir, y es el peor infierno en esta tierra, que es que el Señor nos deje en manos de nuestras propias iniquidades. Es decir,
Yo quiero vivir sin Dios, sin ley, hacer lo que yo quiera, y eso pienso que es libertad y como hacen todo. Y eso es tarde o temprano un infierno, ya acá en la tierra y después en la eternidad. Pero Dios es infinitamente misericordioso y se vale de las oraciones, la insistencia tuya, donde Dios no quiere ser escuchado, donde Dios no puede repartir gracias porque las personas no la quieren, la rechazan. Dios la va a dar si tú pides, si tú ruegas, si tú estás atento, si tú quieres a tus hijos, a tu nieto, a tu esposo, a tu esposa, a tus amigos y a tus enemigos, como debemos amar al enemigo, rogarle al Señor la gracia por la conversión de ellos. Rogarle al Señor, porque el Señor dará a aquellos que están apartados si ven ti lágrimas de súplica. El Señor es inconcebiblemente misericordioso y compasivo. Cuando no puede dar su compasión a aquel que la rechaza, la da por alguien que lo pide. Pero si se acaban aquellos que lo piden realmente, la persona, Dios da lo que pedimos. Y si el pecador pide lo que pide en su obra, es decir, castigo eterno, le va a dar eso, porque lo han pedido. La misericordia de Dios te pone a ti, me pone a mí para que supliquemos, para que también sepamos llevar la cruz por la salvación eterna, aplicando esta grandísima misericordia que es la oración por el pecador, que busca la salvación. Ese es el Dios bueno que salva, que busca la conversión del pecado. No nos castigaste como lo habíamos merecido, debido al inconcebible abismo de tu compasión. Queridos hermanos, me alegría compartir nuevamente con ustedes. Les voy a impartir ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de sangre en tela de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. No sin antes recordarle la oportunidad de darle me gusta a este video y a los demás videos de Habla al Mundo para difundir mejor y más la divina misericordia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares y apostolado y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Oh.